Las aguas. Vamos a hablar un poco de esto, ¿verdad? Caminando sobre las aguas, algo que parece un poco difícil de entender y que quizás, hermano, humanamente no podamos comprenderlo y quizás hasta sea un poco extraño el oír estas cosas, ¿verdad? Mis amados hermanos, cuando nosotros estamos bajo la cobertura de Dios, debemos de entender que es Dios quien guía nuestras vidas, es Él el que nos dirige, y por lo cual, hermano, Él sabe también dónde y en qué momento vamos a estar nosotros pasando pruebas difíciles, pero Él sabrá también aparecer justo en esos momentos. La forma como Él aparezca quizás no la podamos nosotros comprender, ni tampoco sea, hermano, extraño que muchas veces pueda crear hacia nosotros, hermano, un cierto tipo de incomodidad, que quizás llegamos a sentir que Dios nos ha dejado, pero en ningún momento, mis amados hermanos, Dios nos ha dejado. Él tiene el control de todas las circunstancias. Él tiene el control de toda nuestra vida, aún de esas cosas, hermano, que parecen difíciles para nosotros. Y que parece ser, hermano, que para nosotros cómo poder salir adelante en eso que quizás estamos pasando. Pero sabe, hermano, que para Dios no hay nada imposible. Entonces, hermano, le sucedía a sus discípulos que quienes fueron ellos testigos de grandes milagros, de grandes prodigios, y que aún, hermano, aún siendo quizás dirigidos por el Señor Jesús, muchas de las veces fueron comisionados a ir solos. Dios les dio mandato y les dijo, vayan. ¿Saben que muchas veces Jesús mandó a sus discípulos solos a ejercer alguna misión que Él imponía sobre él? Aparentemente, cuando se refiere que iban solos, no se refería, hermano, a que Dios los iba a dejar o Jesús los iba a dejar abandonados. Se refiere, hermano, que la compañía literal, corporal del Señor Jesús no estaba con ellos, pero en sí el Señor allí estaba en su omnipresencia, acorazando sus vidas, ayudándoles en esos momentos difíciles, aunque literalmente no lo tenían a la par. ¿Sabe, hermano, que este milagro del cual nosotros estamos hablando en esta tarde sucedió después de que Jesús ha hecho un milagro de multiplicar los panes a 5,000 personas? Jesús acaba de alimentar un montón de gente de una forma milagrosa, pero de repente, hermano, el Señor decide que sus discípulos vayan antes de Él hacia donde Él va. Y para eso vamos al Sagrado Escrito de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, en tanto que Él despedía a la multitud. Hermano, nosotros debemos de saber que Dios nos ha dejado en esta tierra con un propósito. Y que quizás, hermano, no entendemos nosotros cuál es ese propósito hasta el día de hoy. Y que quizás llegamos hasta preguntarnos, yo no sé por qué el Señor no viene por mí y me lleva. Pero, amado hermano, es que Dios lo ha mandado a hacer algo. Y usted tiene que cumplirlo. Y Él lo ha comisionado. ¿Y qué debemos de hacer entonces, hermano? Ir a donde Él nos mande. Sus discípulos, hermanos, habían sido comisionados a adelantarse. Jesús acaba de realizar el milagro de la multiplicación de los panes, pero está despidiendo a esa multitud a la cual Él sustentó. Mientras Él despide a la multitud, les dice a sus discípulos, váyanse. Pero eso significaba, hermano, agarrar una barca y que ésta empezase a navegar sin Él. ¿Y a qué nos está demandando el Señor? A caminar, hermano. A que avancen. ¿Y a dónde? A donde Él les ha dicho. Pero cuando dice la palabra de Dios que el Señor se quedó, quiere decir, hermano,
que Él sabía en qué momento iba a incorporarse a sus discípulos. Por eso dice el versículo 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante. Quiere decir avanzar. ¿Qué quiere decir esto para nosotros en esta tarde? Dios quiere que avancemos, hermanos. Dios no quiere que nos detengamos. Quizás usted acaba de recibir un milagro, o quizás acaba de ver un milagro. Quizás acaba de salir de una prueba y vio cómo la mano de Dios obró a su favor. Pues Dios le dice, no se quede allí, avance, hermano. Nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por momentos como que si vamos en el mar y como que si nuestra barca se está hundiendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Caminar sobre las aguas con la ayuda de Dios. Jesús les dijo a sus discípulos, váyanse. Amén, hermano. Avancen. Yo voy a despedir a la multitud. No se queden aquí. Eso quiere decir, hermano, el Señor nos está mandando a que avancemos. Yo no conozco su problema, ni conozco, hermano, cuáles son sus tempestades, como también quizás usted no conoce todas mis tempestades, pero Dios nos está dando un mandato en esta tarde, a que avancemos, hermano, a que caminemos por fe, a que avancemos, hermano. No importa, hermano, ¿y dónde está el agua?, dirá usted. Bueno, hermano, podemos entender que muchas veces el mar se refiere simbólicamente, hermano, a este mundo, ¿verdad? A las multitudes de estas gentes, hermanos, en las cuales Dios nos ha mandado a caminar sobre los montones de problemas que hay aquí. Y eso quiere decir, hermano, entonces, que no son las circunstancias las que están sobre nosotros, sino que Dios quiere que nosotros caminemos sobre ellas, que el control lo tiene Él, que vayamos nosotros sobre esos problemas avanzando, hermano, que quizás se mueva, hermano, su vida y usted sienta que ya se va a quebrar su barca, pero ¿sabe qué, hermano? Camine sobre las aguas, avance. Pero ¿dónde está Jesús? Hermano, mire, si me están lloviendo sobre mojado, yo no veo al Señor. El Señor no ha mandado allí camine. Por fe. Siga avanzando. No piense quitarse la vida. No piense, hermano, irse a otro lugar y pensar que esa va a ser la solución. No, Dios nos ha mandado a caminar sobre las aguas. Él les dijo, váyanse. No va con ellos en este momento. Versículo 23, avanza. Despedida la multitud. Aleluya. ¿A dónde dice que subió? Al monte. ¿Quién va al monte? Jesús. ¿A dónde va Jesús? A orar. Mire, hermano, eso es lo que nosotros a veces no entendemos. Parece ser, hermano, que como que a Jesús se le ha olvidado que mandó a unos discípulos en medio de un lago o un mar, hermano, que está siendo azotado por viento. Y Él, en vez de agarrar para donde ellos, se va para otro lugar. A veces sucede en nuestra vida. Sentimos que Dios va en dirección contraria a la nuestra. Así sentimos nosotros. Hermano, viera que yo siento que el Señor como que no me está ayudando. Así llegamos a decir a veces. Mi corazón ha llegado a sentir que quizás, hermano, estamos solos. Estoy dando testimonio personal. Cuando las cosas nos salen mal, cuando no salen las cosas como las hemos planificado, nuestro corazón llega a sentir como que si nos vamos en una dirección contraria a la que Dios quiere que vayamos. Así siente nuestro corazón. Pero acuérdese que quien nos ha mandado a caminar, ¿quién es, hermano? El Señor. Hemos sentido eso, hermano, como que, mire, a los discípulos les sucedió literalmente. El Señor Jesús los manda al lago y les dice, Él les promete en el versículo 22, al final, les dice, ¿verdad? Entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte aparte a orar. Jesús va a orar y sus discípulos a media mar, hermano. ¿Qué más? 22, 23. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Pero como sabemos que el Señor es todopoderoso, Él está en todas partes. Amén, hermano. Eso es lo que nosotros no comprendemos. ¿Y cómo es eso, hermano? Dios sabe cómo lleva el control de todas las cosas. Le voy a decir algo. Dios sabe mis necesidades. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano?
pero también sabe las necesidades de algún hermano que le está orando ahorita a kilómetros de distancia de donde nosotros estamos, y sabe que Él está pendiente de él también, hermano. Y cuando nosotros vemos, hermano, que no nos está saliendo las cosas, y vemos que a otras personas que están dando testimonio que Dios los está llevando en victoria, hasta llegamos a pensar, el Señor, como está ocupado con el hermano, no me atiende a mí. Y vemos, y pasa el hermanito a dar testimonio tras testimonio, y usted en su corazón llega a decir, este acaba de venir al evangelio y ya tiene 4 testimonios. Por eso el Señor no me ayuda. Creemos que el Señor está ocupado en otra cosa. No, hermano, Él sabe cómo lleva las cosas. Jesús se fue a orar y sus discípulos están a donde Él los mandó. ¿A dónde los mandó? A caminar sobre las aguas, a navegar. ¿Qué quiere decir? El Señor me ha mandado a vivir no en medio de este mundo, sobre este mundo, hermano. A caminar sobre estas aguas, sobre estas tempestades, sobre estos problemas. El Señor le ha dado la fortaleza para que usted lo pueda hacer. Él tiene el control, aparentemente no lo ve, pero Él lo ha mandado. Él sabe cómo lo va a sacar adelante. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba la barca? Azotada por las olas, porque el viento era como contrario. Feo es encontrarse con una turbulencia que va en contra de usted. Esas corrientes de viento, hermano, usted quiere avanzar, pero esas corrientes de viento lo detienen. Esto es aquí en la tierra. Imagínese alta mar, en donde el barco, hermano, va donde el viento lo lleva, ¿verdad? ¿De qué serviría? ¿De qué serviría, mis amados hermanos, si nosotros queremos, hermanos, enderezar nuestra barca, pero el viento es contrario? ¿Qué necesitamos en ese momento? Una intervención de Dios. ¿Qué necesitamos en ese momento, hermano? Que el Señor acuda a nosotros, pero acordémonos, quien nos ha mandado es Dios. Usted no nació porque su mamá quiso, usted no está aquí porque usted quiere, usted está aquí porque Dios le ha encomendado una comisión que tiene que cumplir usted solo. Ahí no cabe ni su mamá, ahí no cabe ni su papá, ni su esposo. Es algo que Dios tiene un trato específico con usted. Bueno, que Dios cumpla su voluntad. ¿Qué tal si los discípulos salen de repente y le dicen, Señor, aquí te vamos a esperar? Si el Señor tenía mucho que hacer. Después de despedir la multitud, Él tenía que ir a orar. ¿Se le olvidaron los discípulos? No. Él quería que avanzaran porque quería Él demostrarles que Él se podía manifestar en cualquier momento. Porque Él sabía a dónde los había enviado. ¿Sabía el Señor que iba a haber tempestad en medio de esa mar? ¿Qué creemos nosotros? ¿Que el Señor sabía que iba a haber viento en medio del mar? Sí. ¿El Señor sabía, hermano, que iban a necesitar de Él? Sí. Entonces también el Señor sabe que en medio de este mar en el cual usted está caminando, hermano, sabe el momento en el cual se va a manifestar. Así es que caminemos entonces, por fe. Versículo 24. Y ya la barca estaba en medio del mar. ¿Cómo estaba ya, hermano? Azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Qué quiere decir la 4ª vigilia de la noche? La noche se dividía en 4 etapas. Cada etapa se le conocía como vigilia. Y cada vigilia tenía 3 horas. La primera vigilia, lo hemos explicado muchas veces, era de las 6 de la tarde a las 9 de la noche. La segunda vigilia, ¿de qué horas era? De las 9 de la noche. ¿A qué horas? A las 12. ¿Cuántas vigilias llevamos ya? 2. ¿A la cual vigilia se les apareció el Señor? A la 4ª. Quiere decir, la tercera vigilia, ¿cuál era? De las 12 de la noche a las 3 de la mañana. ¿A cuál apareció el Señor? A la 4ª. Quiere decir, ¿a qué horas? Posiblemente de 3 de la mañana
a 6 de la tarde. ¿Cómo pasaron los discípulos la noche? La mayoría del tiempo, aparentemente solos. No estaban solos, hermano. Estaban navegando. Claro, con una gran dificultad, con grandes problemas. Así nos pasa a nosotros. Hermano, yo siento que ya pasó tanto tiempo y no aparece el Señor. No se ha manifestado. Todavía no me ha contestado. Todavía no me ha dado lo que yo le he pedido. Hermano, quizás usted está en la primera vigilia. Si el Señor a ellos se les apareció ya casi cuando iba a amanecer. Eso significa la cuarta vigilia. Significa, hermano, que durante la mayoría del tiempo de la noche el Señor estaba orando, pero sabía que ahí tenía a sus discípulos. Cuando menos ellos quizás ya no lo esperaban, porque dígame en qué cabeza de los discípulos va a caber que Jesús va a aparecer caminando sobre el mar. Si en la barca está a kilómetros quizás de distancia de donde Jesús les dijo vayan, ¿verdad? En el corazón de los discípulos, ellos creen que Jesús, ¿a dónde está? ¿A dónde creen ustedes que los discípulos llegaron a pensar que Jesús se había quedado? Jesús se quedó con la multitud allá, ¿verdad? Y nos dejó solos a nosotros. Eso literalmente, porque ahí lo dice. Por eso es que cuando Él aparece, los discípulos se asustan. Amén, hermano. ¿Y esto qué quiere decir, hermano? Muchas veces nos va a dar miedo lo que nos está pasando. Y cuando hemos perdido, hermano, la confianza en el Señor, cuando creemos que Dios no está con nosotros, hasta vamos a tener miedo cuando Él se manifieste quizá. ¿Y qué está pasando? Vamos a decir. Versículo 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, ¿cómo, hermano? Andando sobre el mar. El Señor se ha de manifestar a nosotros. ¿Cuántos estamos de acuerdo? ¿Estamos a la expectativa de que el Señor se va a manifestar a nosotros? Amén. La manera como lo haga, lo importante es que Él promete manifestarse. Estemos nosotros a la expectativa. Mantengamos nuestro corazón dirigido a la misericordia de Dios. Mantengamos nuestro corazón, hermano, en la confianza al Señor. Señor va a hacer algo. Aunque parezcamos como que si fuésemos locos, hermano, yo sé que el Señor va a tener misericordia y la gente va a decir, pobrecito el hermano, ya tiene rato de estar diciendo eso. Hay que los que tengan ese pensamiento de nosotros. Lo importante es que nuestro corazón esté pendiente de que en cualquier momento el Señor va a aparecer. Ya había pasado bastante tiempo, ya habían navegado solos, ya habían caminado sobre las aguas, sobre la barca, pero de repente apareció Jesús enseñándoles que Él tiene el control de todo, que Él no necesitaba nadar. ¿Quién de nosotros puede llegar a una barca a cierta distancia en el mar? Al menos que seamos grandes nadadores, pero caminando nunca. ¡Ajá, cabal! No, hombre, si nosotros no tenemos esa capacidad, pero el Señor aparece, ¿dónde, hermano? Sobre. Eso quiere decir, Él está arriba. Amén, iglesia. Él está sobre esa tempestad. Amén, hermano. Él tiene el control, quiere decir, ¿pudo hundirse el Señor? No. Versículo 26. Esto es lo que nos pasa muchas veces cuando no entendemos que el Señor nos ha mandado a caminar. Capítulo 14, versículo 26. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar, ¿qué dice? Se turbaron. La palabra turbar, ¿qué es, hermano? Hay confusión. Si llega a sentir usted turbado por la situación que está pasando, y si hemos perdido la fe, nos vamos a turbar más. Se turbaron y dice en el versículo 26, ¡un fantasma! Y dieron voces, ya se lo imagina usted, ¿verdad? De miedo. Con que nosotros no podemos salir si no andamos con una lamparita en la noche, hermano. ¿Y para qué andamos una lámpara? Para asegurarnos dónde vamos a poner el pie, amén, hermano. Y si os oímos que se menea alguna bulla, ya, pegamos el luzazo, ¿verdad? Y usted dice, un pájaro se ha quedado ahí, dice usted. Pero usted quiere tener la seguridad de que era esa bulla. Ahora imagínese ver a medio mar a alguien caminando, hermano. ¿Se asustaron? Sí.
hermano, aparece algo. Versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló. Jesús no va a dejar, hermanos, que nos dé el paro cardíaco. ¿Estamos de acuerdo en esto, hermano? Nos va a dar consuelo, quiere decir, hermano, cuando el Señor se manifiesta, ligerito va a poner la paz en nuestro corazón, ligerito va a poner en nosotros, hermanos, esa tranquilidad de que Él está cerca de nosotros, que Él se está manifestando. No nos asustemos. Hermano, mira que últimamente he estado viendo unas cosas como que no sé qué está pasando. El Señor se está manifestando, hermano. Ahí déjenlo. Solo pídale paz y tranquilidad y camine, hermano, con la ayuda de Dios. Dice, hermano, que cuando ellos llegaron a tener esa turbación en su corazón, el Señor sabía y dijo, ya están afligidos, les voy a hablar, ¿verdad? Para que no se sigan asustando, no vaya a ser que de un solo les pare el corazón. ¿Qué les dijo el Señor? No tengan miedo. ¿Ven, hermano? Pero allá aparece cuando muchas veces nosotros tenemos incredulidad en nuestro corazón y queremos probar al Señor, ¿verdad? Yo le voy a pedir al Señor que verdaderamente me dé una seguridad de que Él es, ¿verdad? Y quizás no sea mal eso, hermano, pero muchas veces eso quizás puede ser por causa de incredulidad. Y cuando es por causa de incredulidad es un problema, porque no vamos a poder caminar sobre las aguas. Porque vamos a creer, hermano, que nosotros ya necesitamos que el Señor nos confirme. Mis amados hermanos, deje que Dios obre. Él sabrá cómo hacerlo. Versículo 28 dice lo siguiente. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué quería Pedro? Quería una seguridad de que no era un fantasma todavía. Ya le dijo el Señor, soy yo, ten ánimo. Esa fue la respuesta del Señor, ¿verdad? ¿Por qué se pone Pedro a decirle, quiero ir yo? Porque muchos de nosotros así somos. Pensamos que el Señor se ha equivocado y empezamos a dudar. Yo quiero ver si es Él, ¿verdad? ¿Y sabe qué? El Señor muchas veces nos deja y nos complace con un solo propósito. ¿Sabe qué? Que nos demos cuenta que nosotros somos débiles y el que nos sostiene es Él. Y muchas veces Dios va a dejar que quizás usted le pida algo y nos deja. ¿Con qué propósito? Con el fin de glorificarse siempre. Dice que Pedro le dijo, si eres tú, yo quiero caminar por el agua, ¿verdad? A ver si es cierto que es usted. Y dice el versículo 29. Y él dijo, ven. Descendiendo Pedro de la barca, ¿qué dice la palabra de Dios, hermano? Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Quién le enseñó a Pedro a caminar sobre las aguas? ¿Ah? ¿Quién cree usted que hizo ese milagro? Que eso es un milagro, hermano. El vivir en este mundo, hermano, rodeado de problemas, rodeado de dificultades, y que esas dificultades no nos hayan vencido y nos tengan hasta el día de hoy firmes, hermanos, por la pura misericordia de Dios. Eso no es un mérito propio, esa es la misericordia de Dios que a usted y a mí nos está haciendo caminar sobre las aguas. Muchos de nosotros con tantos problemas que hemos oído, que hemos visto, hermano, ya el corazón ya se había separado, hermano. Pero ¿sabe qué? Dios nos está enseñando a qué, a caminar por fe. Pedro lo logra. El problema es, hermano, cuando vemos nuestra debilidad. ¿Y cómo es esto? 29, al final, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. 30. Pero al ver el fuerte viento, hermano, no vea los problemas, camine por fe. Amén, iglesia. Hermano, no estemos viendo que este mundo es más grande que nosotros, que estos problemas de este mundo son no los podemos resolver nosotros. Dejen de estar poniendo su mirada allí, porque ¿sabe qué va a pasar cuando nosotros veamos las dificultades? Esas dificultades van a parecer más grandes y nuestro corazón se va a hacer, se va a contristar y vamos a vernos débiles e inútiles, si de por sí ya lo somos, si no fuera por la misericordia de Dios. Cuando empezamos, no, hermano, yo creo que, bueno, gracias a Dios estamos a punto de terminar este año,
muchos quizás llegamos a dudar que no íbamos a terminar. Por fe no vamos a terminar, que faltan pocos días, amén, hermano. Pero yo sé que en el corazón de muchos vimos algunas pruebas como ya bien oscuras, como que éramos la última, ¿sí o no, hermano? ¿Qué estaba pasando allí? Estábamos viendo las dificultades. ¿Y sabe qué? No estábamos caminando por fe, sino que estábamos caminando por lo que veíamos. Camine sobre las aguas. Caminemos, hermanos, sobre las aguas. Caminemos sobre los problemas. No miremos los problemas. Veamos cuán grande es Dios para resolver esos problemas. El mar para que Pedro se sostuviese era ya un problema. Pero cuando dice la palabra que él descendió, pudo poner su pie y no se hundió y caminó hacia el Señor, ¿qué quiere decir? Que era él el que iba solo. ¿Qué cree usted que estaba pasando? El Señor lo estaba sosteniendo, amén, hermano. Pero ¿cuál fue el problema de Pedrito? Empezó a ver, ¿dónde estoy caminando? Cuando usted va a ver al banco, hermano, y que ya hasta el banco le dice, mire, ¿usted es visto en hotel? Y cuando nos metemos la mano a la bolsa y no tenemos nada, hermano, nos sentimos inútiles. Si vamos a la red, mi hermano, y ya ni enciende ni la conectamos porque sale mucha corriente y como no tenemos nada que enfriar. ¿Qué estamos viendo, hermano? El agua. ¿Qué estamos viendo? Las tempestades. Y no vemos cuán grande es nuestro Dios. Eso le pasó al discípulo aquí llamado Pedro. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento, no vea, hermano, los problemas cuán grandes son. Vea cuán grande es nuestro Dios, iglesia. Dice el versículo 30 que el problema de Pedro fue verse inútil. Y sí era inútil, pero no se había dado cuenta que ya había caminado. Amada iglesia, muchos de nosotros ya avanzamos, ya caminamos mucho sobre las aguas. Ya no estemos dudando. ¿Cuántos hemos visto que Dios se ha manifestado en esas grandes pruebas que vinieron a nuestra vida, hermano? Y salimos adelante. Recibimos mucho de Dios este año. ¿Qué quiere decir? Que caminamos sobre las aguas. Pero ¿qué está pasando ahorita? Que estamos viendo la tempestad otra vez. Hermano, en este mundo, dijo el Señor Jesús, y vamos a tener aflicción. Pero Él dijo una promesa. Pero confiad, yo, dijo el Señor, he vencido al mundo. Versículo 30. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Amado hermano, si quizás eso ha llegado a nuestro corazón, de que hemos llegado a tener duda y por causa de la duda ya los problemas los tenemos encima y sentimos que nos estamos ahogando, sabe que Dios siempre tiene misericordia. Clamemos a Él. Si nos ha faltado la fe, si creemos, hermano, que ya es la última y que no tiene solución, ¿sabe qué ha pasado? Ya nos estamos hundiendo. ¿Y qué queda, hermano? Clame misericordia, iglesia. Porque ya una vez Dios lo hizo caminar sobre las aguas. Cuando salió usted adelante, cuando lo llevó en victoria el Señor, cuando esa prueba vino a su vida y usted pudo salir adelante. ¿Qué quiere decir eso? Que usted caminó sobre las aguas. Cuando aquello, hermano, que se veía difícil y Dios dio una solución a su favor, ¿qué quiere decir? Caminamos sobre las aguas. Y venimos al Señor, pero ¿sabe cuál fue el problema? Que en el caminar volvimos a ver otra tempestad. Y nuestro corazón dijo, Señor, yo creo que mejor ya no, ¿verdad? Allí nos empezamos a hundir. Cuando eso esté pasando, hermano, queda todavía una opción. ¿Sabe cuál es? Pedirle misericordia al Señor. Versículo 30. Dice al final, y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. 31. Al momento Jesús se extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Cuál es el problema de nosotros, hermano? La confianza en el Señor. Muchas veces la perdemos. Hombre de poca fe. ¿Qué es eso? ¿Eso es una felicitación o es una exclamación de una exhortación? Es una oración descrita como una exhortación, hermano. Hombre de poca fe, es un llamado de atención. Tuviste un problema, le dijo el Señor. ¿Cuál fue el problema? Dudaste. Para poder caminar sobre este mundo, sobre estos problemas que estamos pasando, solo necesitamos algo: creer que Dios es nuestra ayuda.
que Él es nuestro amparo, que Él nos va a sacar adelante, que Él sabrá cómo resolver nuestros problemas. Entonces estaremos caminando por fe. ¿Qué quiere decir? Estaremos caminando sobre las aguas. Versículo 31. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Yo quiero que por favor nos traslademos a la escena cuando el Señor extendió la mano y se asió de él. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Señor estaba nadando o a dónde estaba? ¿A dónde estaba el Señor? ¿Estaba en la barca o a dónde estaba? ¿Ah? Parado en el mar, estaba caminando sobre las aguas. Y dice la palabra de Dios, hermano, que se asió de él. Y luego dice el versículo que acabamos de leer, el 32, y cuando ellos subieron, ¿cómo creen que iban ya? ¿Cree que usted que el Señor en el lomo lo llevaba nadando? Iban caminando, hermano, ¿sobre qué? Si el Señor ni se ha de haber mojado los pies. Si tal vez se mojó porque Pedro estaba chapaleando, como muchos de nosotros. Me ahogo, decimos. Eso pudo haber sido que le mojara algo al Señor, pero dice que él asió de él y tomó la mano. ¿Qué quiere decir? No dice que se sumió al agua y lo va a sacar adentro. No, cuando ya se está ahogando, le tomó la mano y lo subió a la barca. ¿Cómo cree que iba el Señor? Caminando sobre las aguas. Eso quiere el Señor de nosotros. Esos problemas que están llegando a su vida, hermano, a su familia, a su economía, a su salud. Camine, hermano. Camine sobre ellos. Pero hermano, ya patos ya, camine, hermano. Hermano, ya andamos con muleta. Bendito Dios, caminemos con muleta. Pero no nos detengamos. Llegará el día en el que el Señor suba a nuestra barca y entonces se acabará todo. ¿Qué dice el versículo 33? Con esto termino. 32. Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Adoremos al Señor, hermano. Él se merece la gloria, la honra y el honor. Caminemos sobre esto. Hermano, dice que no voy a ir a la iglesia porque tal y tal cosa. Camina, hermano. Camina, hermano. Adorar al Señor. Vamos a darle al Señor las ofrendas y los diezmos. Cada uno de nosotros digámosle al Señor: